Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Hola amigos, soy el evangelista Jimmy Swaggart y este es un estudio en la palabra y nos alegra poder tenerles con nosotros. Qué bueno tener a Lauren Larson, al Dr. David Watts, al Dr. Dan Paul Gray y Dave Smith y a ustedes. Es un gran placer tenerles con nosotros para permitirnos llegar a sus hogares, vidas, corazones cada día para estudiar la palabra de Dios juntos. No hay nada en el mundo más beneficioso que eso. Así que estamos alegres que nos acompañan. Quiero que lo sepan. Lauren, vamos a continuar en el versículo 13, a menos que tengan algo más que anexar sobre el 12. Y hay mucho que se puede anexar, ¿no? Ni tampoco presentéis vuestros miembros De su cuerpo mortal, al pecado como instrumentos de iniquidad. la naturaleza pecaminosa. Antes presentaos a Dios Debemos ceder a Cristo y la cruz. Solo esto garantiza victoria sobre la naturaleza pecaminosa. como vivos de los muertos, Hemos sido resucitados con Cristo en novedad de vida. y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Se puede hacer solo por virtud de la cruz y nuestra fe en aquella obra terminada y una fe que continúa en esa obra terminada día tras día. La mayor parte del pecado tiene su operación en el cuerpo físico de alguna manera. Y el cuerpo físico realmente es neutral, como lo puedo ver y entender, y ustedes si nos pueden ayudar acá. Pero si el pecado está activo, será a través del cuerpo físico, y tal vez sea en el cuerpo o en la mente de la persona, pero todavía sigue siendo pecado y está mal. Pero Satanás nos ataca en el sentido físico más que cualquier otra cosa. El alcohol también está en esa categoría, las apuestas están en esa categoría, la pornografía también está en esa categoría. Todas estas cosas están en la categoría del cuerpo físico, ¿no? Correcto. Y entonces, ¿cómo nosotros limitamos al cuerpo físico para que no haga lo que no queremos que haga? Bueno, una vez más, el pecado viene del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, esa es la definición del pecado. Yo quiero la definición de la victoria. Correcto. Bueno, se declara aquí una vez más, y solo quería mencionar esto, hermano Swagger, que el contraste, no presentéis vuestros cuerpos como armas o instrumentos de injusticia, sino presentéis vuestro sacrificio cuerpo, utilicen vivo. su cuerpo como armas y como instrumentos de justicia. Así que de esto es de lo que estamos hablando, de estilos de vida, cómo actuamos, qué decimos, qué hacemos. Queremos estar en un sistema de fe que permita a nuestro ser armas o instrumentos de justicia. Bueno, yo quiero volver otra vez a la cruz. Yo siento que si el creyente pone su fe exclusivamente en la cruz, Entonces se está hablando de enfocarse la mente en algo. no tengo que luchar para hacer eso. Está allí, ¿no? Que mi fe y confianza está en Cristo y la cruz. Y tal vez esté yo equivocado en esto, pero no es una tarea, no es algo que, bueno, si yo fallo, pues estoy destruido. No creo que es así. Y yo siento que si una persona, lo dijimos, si la mente está en Cristo y es crucificado y se mantiene en esta capacidad, yo creo que el Espíritu Santo no está en nuestro corazón esperando que nosotros fallemos. Nosotros tenemos control de nuestra mente en la Así mayoría de es. los casos. Si le pasa algo a la mente como un derrame cerebral o algo, enfermedad mental, no estoy hablando de enfermedad mental o derrame cerebral. En esos casos, la mente hace cosas raras. Bueno, permítame decirle, Satanás puede cambiar su mente. Pablo dijo que, hablando Porque de el que, querer el bien está en mí, pero no el cómo llevarlo hacerlo. a cabo, no lo sé. Sí.
Pero regresando a mi punto, nosotros ejercitamos nuestra mente en términos de nuestro proceso de pensar. El corazón es otra historia ahí, la mente, el corazón. El corazón es el centro. Usted citó esa escritura Correcto. sobre eso. Usted hizo la pregunta sobre victoria. Lo único que podemos hacer es tomar nuestra mente, enfocarnos en esas cosas que nos cambia, ¿verdad? Tomar nuestra mente, nos enfocamos en lo que nos cambia. ¿Qué nos cambia? El poder de la sangre. Bueno, una vez más, es una elección depender de algo. Y no solo se hace de la mente, sino con todo el hombre interior. Por eso es que todo el hombre interior tiene que ser renovado. Necesitamos comenzar a pensar de la manera como Dios quiere que pensemos y Él quiere que basemos nuestra vida en la dependencia en Cristo, lo que Él ha hecho. Entonces, eso es el primer paso. Cuando hablamos de los cambios internos, no tenemos tanto control sobre nuestra mente como tal vez uno piensa, porque las fuerzas espirituales tienen acceso a nuestra mente también. Bueno, Diabólico, probad sí. los espíritus para ver si son o no de Dios. Entonces, la primera etapa a la que yo creo que el hermano Swagger sigue regresándonos es toda esta persona que yo soy. Yo tengo que reconocer mis inconsistencias, que no hay nada bueno que more en mí, y yo necesito algo fuera de mí mismo para poder vivir libre del pecado y para ser un instrumento de justicia para Dios. Entonces mi fe, miren, esto viene del corazón, no solamente es la mente, pero más bien es todo el hombre interior, el alma, el espíritu, la mente, todo el nous del hombre, el hombre interior que dice, ¿saben qué? Yo estoy cansado de depender de Loren Larson. Yo voy a depender de Jesús y de lo que Él hizo por mí. Y ese es el espíritu que comienza el proceso de renovación. Y esa es la única actitud que me permitirá, en cualquier nivel en el que esté como cristiano, bueno, permitirá que realmente mi ser, que lo que yo soy en este cuerpo físico sea un instrumento de justicia. Es la única manera de hacerlo. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Tenemos esa opción. Miren, o pueden permitir que la naturaleza pecaminosa reine y tenga dominio, y si lo hacen, entonces su cuerpo va a ser usado como una arma o instrumento de injusticia. Si nos presentamos a Dios, y las notas del hermano Swagger lo dicen bien, debemos ceder a Cristo y la cruz. Entonces va a ceder a algo. Correcto, entonces vamos a ceder a la idea de que podemos hacer algo por nosotros mismos, o vamos a pensar de nosotros mismos estar muertos al pecado y vivos a Dios, o vamos a pensar de nosotros mismos como una persona que necesita a Cristo todo momento y cada día. Satanás puede cambiar la voluntad de la persona. Él lo hace todos los días. Hay millones de alcohólicos hoy día que dicen yo jamás voy a consumir alcohol, ¿correcto? Sí. Pero están ebrios otra vez. Miren, hay mucha gente que ha dicho, yo no quiero que mis oídos, labios, ojos y manos, mi mente, esté en el servicio de Satanás. Yo quiero cederlo a Dios, pero no saben cómo. Pero Pablo dijo, ¿cómo llevarlo a cabo? No lo Sí, sé. exacto. La voluntad está presente. Yo no quiero pecar, pero ¿cómo llevarlo a cabo? No A lo veces sé. yo puedo tener mis labios bajo control, pero no tengo mis ojos bajo control. La mayoría de los cristianos tratan de vivir para Dios a través de la fuerza de voluntad y no se puede llevar a Sí. cabo. Ellos los escuchamos decir, quisiera tener las fuerzas que usted tiene. Dios no lleva su labor a cabo de acuerdo Sí. a mi fuerza personal. Es su fuerza, su poder, pero tal vez sea sorprendente darnos cuenta de que Satanás puede cambiar la voluntad de la persona y causar que usted, vaya a hacer cosas que usted no quiere hacer. La posesión que usted debe de tomar está allí mucho tiempo antes de llegar a ese lugar. Es cuando usted toma la decisión, yo voy a poner mi fe en Cristo y este crucificado, y la mantiene en esa ¿Puede capacidad. anular tu corazón? Yo creo que puede cambiar cualquier cosa. Eso vuelve a, lo que acabamos de decir. ¿Usted iba a decir algo? Mucha gente no entiende lo que usted quiere decir cuando dice eso.
que Él puede cambiar su voluntad. Nosotros, regresando a lo que dijo Pablo, yo quiero servirle a Dios, pero no sé cómo. Entonces, lo que una persona hace, entonces, su voluntad escoge el objeto de fe. Es la parte que la voluntad Esa es la clave. Sí, permítame leer algo que tal vez parezca fuera del tema, pero permítame llegar al final. Según de Timoteo 2:24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Ahora vean esto, el versículo 26, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Ahora, si eso no dice lo que el hermano Swagger acaba de decir, entonces no sé qué. Léelo una vez más, por favor, Lauren. Nos dice que con mansedumbre corrijamos a los que se oponen. Así debemos dirigirnos a la gente que no conoce el mensaje de la cruz, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Diciendo que la voluntad del diablo está anulando la vida y corazón de muchos. Pablo dijo, porque sé, es decir, en mi carne no mora el bien, porque el querer está presente conmigo. Pablo está hablando aquí de su fuerza de voluntad. Lamentablemente, la mayoría de los cristianos tratan de vivir para Dios por la fuerza de voluntad, pensando falsamente que como han venido a Cristo, ahora son libres de decirle no al pecado. Tenemos que ir a una pausa, hermano. Así es, ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Voy a leer las notas una vez más. Pablo aquí habla de su fuerza de voluntad. Yo acabo de leer el versículo 18, por lo menos una parte, ¿no? Pablo habla aquí de su fuerza de voluntad. Lamentablemente, la mayoría de los cristianos modernos tratan de vivir para Dios por la fuerza de voluntad, pensando que como han venido a Cristo, ahora son libres de decirle no al pecado. Y esa es la manera equivocada de ver la situación. El creyente no puede vivir para Dios por la fuerza de voluntad. Aunque la voluntad es importante, definitivamente no es suficiente. El creyente debe de ejercer su fe en Cristo y la cruz, y hacerlo constantemente. Y luego tendrá la habilidad y fortaleza para decirle sí a Cristo, que automáticamente le dice no a las cosas del mundo. Sí, y miren, es este problema. Estamos aprendiéndolo ahora. Permítame sugerirnos esto también. Esta es la porción de la vida que es progresiva. Hacer que todo tema entre a este proceso. El tema de la confianza en Cristo para las finanzas, confianza en Cristo para la victoria sobre el pecado, confianza en Cristo para una relación exitosa, confiar en Cristo por todo. Así es. Todo rodea esto. Mi fe está en Cristo y lo que Él ha hecho por mí. Él me ayudará. Dios está a mi favor y yo estoy confiando en Él y lo que Él ha hecho por mí en el Calvario. Romanos 8, Pablo hizo la pregunta, ¿cómo aquel que ha dado a su Hijo, y estoy parafraseando, cómo no nos dará todo gratuitamente? En los 1980, yo recibí muchas cartas en un periodo de tiempo de personas que decían, soy lleno del Espíritu Santo, hermano Swaggart, yo hablo en lenguas, yo amo a Dios, yo creo a Dios. ¿Por qué es que Él no me ayuda? Yo quiero que el Espíritu Santo me ayude, pero Él parece que no me quiere ayudar y no puedo yo vencer este problema que me está haciendo decaer. Y realmente en aquellos días yo no sabía qué decirle, pero esto es exactamente lo que está sucediendo en el corazón y la vida de millones, podemos decir, en todo el mundo, de personas que aman a Dios, no son hipócritas, aman al Señor y están perdiendo su caminar porque tienen en mente
que ahora que son bautizados con el Espíritu Santo y hablan en otras lenguas, que el Espíritu Santo llegará y va a detener este proceso del mal y la maldad. Pero eso no es correcto, no va a ser de esa manera. Saben, queremos que la gente, lo que queremos que suceda es que sean libres. Inmediatamente yo he ido al altar y soy libertado. Pero hermano Swagger, pastoreando, como lo hice por más de 30 años, yo conocí cientos de personas, cientos de ellos a la vez, y muchas veces yo traté con lo que usted está hablando, y a veces le ayudaba y a veces no. A veces no enfatizaba la cruz lo suficiente. Lo hice un poco, pero no suficiente. Pero la cosa es que a veces la gente quiere una respuesta rápida. Eso es un problema porque la vida de Cristo no es algo rápido. Es algo de toda la vida. ¿Estoy correcto? La vida de la cruz, aprender la teología de la cruz, el poder de la cruz, el poder de la sangre, vivir humilde, una vida obediente, a someternos a Dios. Y los que están en autoridad, todas esas cosas no se aprende rápido. Pero todo vuelve a la cruz. Todo se queda ahí. Totalmente se queda A ahí. veces la liberación llega instantáneamente y a veces alguien en el altar no es libertado Pero instantáneamente. ¿cuántos de ellos lo entendieron? Bueno, a veces no. Mi papá lo hizo. Mi papá fue libertado en un día Pero- de ser borracho. Como pastor, yo le hubiera dicho a la persona de la que usted está hablando, que escribió, yo no puedo obtener victoria, ¿qué debo hacer? Bueno, como pastor, yo le hubiera dicho, en el pasado le hubiera dicho, bueno, intente lo más, esfuércese, lea más la palabra, pase Es más en la tiempo iglesia. orando, permanezca en la iglesia, fíjese muy bien en lo que está viendo por televisión, elimine lo que está viendo por televisión, cosas que vengan a arrastrarlo, cosas que lo afecten. Ese tipo de respuestas son las que yo hubiera dado y ahí es donde Bueno, las respuestas son correctas, pero no pueden hacer eso. nada. Ese es el problema. correcto. Pero ¿a dónde no se resultan comienza? en eso. Sí, bueno, ese es el tema principal y por eso es que esos programas de 12 pasos no funcionan. Porque sí, a mí me encantaría implementar estas cosas en mi vida, pero no puedo. Simplemente no puedo dejar de El hacerlas hermano Swagger físicamente. tiene 12 puntos. ¿Sabe cuáles son? La cruz. Sí, La sí, cruz. amén. La Sí, cruz. siempre. La cruz. Amén. Comenzamos con la cruz y termina con la cruz. Yo pienso que Eso es lo que dice Jimmy Swaggart. Así yo es. pienso que muchas veces la gente tal vez estén orando, Dios lo liberta Eso de está algo correcto. instantáneamente, pero después otra cosa en sus vidas Sí. no funciona de esa manera. Amén. Por eso es que dije que con los miembros yo tal vez pueda tener mis ojos bajo control, pero no tengo mi boca bajo control. O tal vez tenga mis manos bajo control, pero no tengo mi mente bajo control. Y eso es algo que queremos traer bajo sujeción del Señor, pero no sabemos cómo. ¿Y no es eso lo progresivo de lo que estamos hablando? Lo es. Sí. Y una vez más, cuando hablamos de la santificación progresiva, debemos pasar o dejar el pensamiento que cualquier cosa que sea la que me esté enfrentando ya ha sido derrotada. El poder de ese pecado sobre Así mí ya ha es, sido así derrotado. es. Miren, Romanos capítulo 8, versículo 3, dice algo hermoso con ese pensamiento en mente. Y dice que porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la Débil a carne, través de la carne. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, vean esto, condenó al pecado en la carne. Ahora, la idea de condenar algo significa que ustedes ya han declarado qué es lo que es. Por ejemplo, en cualquier lugar, en cualquier ciudad de los Estados Unidos, van a haber edificios que no están seguros para poder estar dentro de ellos. Y las autoridades van a clausurarlo y le van a poner que condenado al edificio. Significa que en cualquier momento, en cualquier día, las personas encargadas de la demolición, las personas que vienen a destruir todo, van a venir a demoler ese edificio porque está condenado. Ya ha sido condenado, pero está allí con el letrero, condenado. Entonces ellos van a llegar a aquel día y literalmente van a destruir ese edificio, lo van a derrumbar y después va a haber algo nuevo que pueda ser edificado allí.
Así es como tenemos que ver el problema al que nos estamos enfrentando hoy. Jesucristo ya condenó al pecado en la carne. Ese problema de lujuria que usted tiene, Jesucristo ya le puso un letrero y dice condenado. Ese deseo perverso que usted tiene ya fue condenado por causa de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Entonces, el poder de eso ya fue eliminado. Si yo mantengo mi fe en Cristo y lo que Él ha hecho, el hecho de que Él ya derrotó eso, yo voy a ver eso completamente eliminado de mi vida. ¿En qué día, en qué momento? Yo no, siempre puedo estar seguro Cristo de no eso. murió en la cruz para que nosotros seamos atados por algún tipo de esclavitud. Exacto. Cuando dijo consumado es, eso atendió todo problema. Si nosotros hacemos lo que pensamos que tenemos que hacer y no llegan a la victoria, no es la culpa de Dios. Nosotros estamos haciendo algo Correcto. que está mal. Entonces hablemos de fumar. En términos de... Bueno, yo nunca he consumido un Lo cigarro. traté una vez. Solo Se traté enfermó. una vez. Y no lo hice otra vez. Pero el punto aquí es, ¿cuántos... Usted no se ve Cristianos, como un cristianos. fumador. Sí. Gracias a Dios que no fui fumador. ¿Cuántos cristianos aman al Señor y no pueden dejar de fumar? ¿Cómo el mensaje de la Muchos, cruz muchos. los liberta de eso? ¿Cómo vencen eso? Bueno, una vez más, las razones por qué la gente fuma y por qué comienzan son muchísimas. No se Sí. puede definir. Pero puedo decir esto, que la nicotina es un narcótico. Entonces, Correcto. hay una adicción física allí que acompaña la adicción mental. Yo quiero porque me hace sentir bien. Bueno, comencemos allí. Para cuando yo fui libertado de fumar, probablemente eran 2 cajetillas al día que fumaba. ¿Cuánto había fumado? Bueno, no sé, a lo largo del bachillerato fumaba consistentemente. Comencé con los puros y después mascaba y luego finalmente para cuando ya tenía 19 años ya no dejaba de fumar. Estaba yo trabajando de cantinero y fumar era parte de eso todos los días. ¿Más de 10 años? Sí, bueno, lo diría, más o menos. Pero todo el proceso es que cuando yo recibí a Cristo, tantas de las otras cosas ya habían sido eliminadas, pero eso no. Mire, yo no conocí el mensaje de la cruz, yo no sabía en qué depender o qué hacer, nadie me enseñó. Simplemente sabía que eso tenía que desaparecer. De hecho, yo le dije a un predicador que mi testimonio no estaría completo. Aún estaba en ese margen de tiempo de los 90 días después de haber sido salvo hasta que fumar se fue. Pero el fumar lo ata a uno, lo domina. Una vez más, es una droga. Y bueno, eso fue lo más difícil para mí. Bueno, usted preguntó qué debemos de decirle a las personas. Eso no es muy difícil responderlo. Le decimos a las personas que Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario por su victoria. Y Él no quiere que ellos estén en esclavitud Está bien. en nada. Y que sus pensamientos deben de ser ir a Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Y allí es donde deben de morar, Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Entonces el Espíritu Santo llegará y tomará la victoria. Escuché recientemente, me parece que fue ayer en la tarde, no recuerdo exactamente, pero donde el alcohol es la bebida favorita de los jóvenes. Y eso ha sido reemplazado con, ¿cómo se llama? ¿Bebidas de energía? La marihuana. La marihuana, sí. Con la marihuana ha sido reemplazado. Ahora, la marihuana hoy día, la que se está consumiendo, es mucho más fuerte que la marihuana de aquellos tiempos, ¿no? Correcto, sí, eso es cierto, es lo que dicen. Pero ellos pueden tener victoria sobre la nicotina y la marihuana, el alcohol, la pornografía, sea lo que sea. Si ellos ponen su fe en Cristo y la cruz y la mantienen allí y siguen creyendo. Permítame Bueno, lo va a compartir tener este que hacer en la pensamiento. próxima Tenemos que programación. despedir. Gracias por acompañarnos. No se pierda la programación mañana. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.